Bueno, muchachos, buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy, que hoy a lo mejor esta parte inicial de conceptos básicos puede ser un poquito confusa, pero espero que llegando a la explicación con bolitas y palitos de cómo funciona una resonancia magnética, esto quede un poquito más claro. Sin embargo, igual vamos a tratar de repasar primero la parte teórica un poquito más formal y luego lo llevaremos hacia un escenario un poquito más práctico, ¿ok? Bueno, entonces lo que estábamos viendo en la clase pasada estaba enfocado directamente en entender algunos conceptos relacionados directamente con la resonancia magnética. Y de lo último que estuvimos viendo es que directamente los átomos de los elementos que existen en la naturaleza pues están conformados usualmente por un núcleo que tiene dentro protones y neutrones y que en los orbitales alrededor de ese núcleo se encuentran los electrones. Y entonces lo último que alcanzamos a ver es que directamente en ese núcleo nosotros nos vamos a encontrar que existen cargas debidas a que protones y neutrones están formados por quarks, que es la parte más pequeñita en la que nosotros podemos subdividir la materia. Y que en este caso, en los quarks en particular, teníamos unos quarks up y unos quarks down que tienen cargas positivas y negativas en términos de más 2/3 y menos 2/3 respectivamente. Y que entonces en este caso la forma en cómo están construidos cada uno de esos protones o cada uno de esos neutrones usualmente es que los neutrones tienen una carga más negativa, tienen 2 quarks N y 1 P, y por esa razón en específico, si nosotros hacemos la suma de 2 quarks N que tienen una carga de menos 1/3 y un P tienen una carga de más 2/3, se anulan estas cargas y el neutrón no tiene ninguna carga en específico. Por otro lado, los protones, como tienen 2 quarks P y 1 N, significa que hay 2 quarks con carga de 2/3 menos una de 1/3, nos está dando un valor de 1, es 3/3, que significa la carga que tiene ese protón en específico. ¿Sale? Y entonces estas diferencias de cargas es lo que van a ayudar a que tenga una cierta orientación el átomo de un elemento en específico respecto de un campo magnético, ¿sale? Y entonces en este caso, pues nosotros debemos de tomar en consideración conceptos que se conocen como el momento eléctrico y conceptos que se conocen como el momento magnético. Entre estos quarks P y estos quarks N existe una fuerza proporcional a la carga de los polos y el campo eléctrico que existe directamente entre ellos. Y entonces esta relación entre fuerza y campo magnético es la que genera lo que se conoce como el momento eléctrico, que básicamente es el que permite tener una orientación directamente de cómo es que se mueve el campo eléctrico en ese átomo en particular, debido directamente a la interacción que tienen estos átomos en su conformación. ¿Ok? Un dato importante es que como tenemos este movimiento de cargas directamente en los átomos de los elementos, siempre se está diciendo que los núcleos de los átomos están siempre girando o que están realizando un movimiento de spin, que es el término que se conoce en inglés. Y entonces en este caso, este movimiento giratorio de los spines, de los núcleos de los átomos, es lo que me va a ayudar a definir el momento magnético. Entonces en este caso, nosotros debemos de pensar que si mi momento eléctrico, que es el que está definido en términos de las cargas, que básicamente me define ese campo eléctrico, si mis átomos están girando en una dirección en la que, si yo tomo mi ejemplo de la mano derecha que usábamos en física y mi pulgar apunta directamente hacia mi momento magnético, que corresponde directamente en esta diapositiva como esta flecha azul, perdón, ya me di cuenta, muchachos, perdón. Disculpen, entonces aquí es donde les estaba explicando directamente la parte anterior, la última diapositiva que vimos en la clase. Entonces, en este caso, esta fuerza proporcional que existe directamente entre cargas de los polos es lo que me define mi momento eléctrico, que está definido en este caso como este vector en color rojo, definido con una letra D. Y los átomos van a estar girando siempre en una dirección. Y entonces el sentido en el que giren me va a definir directamente el momento magnético que tiene ese átomo en particular.
Entonces, usando la regla de la mano derecha, si el pulgar apunta siempre en la dirección de la magnitud del vector, que en este caso si apunta hacia arriba, pues la regla de la mano derecha me va a permitir decir que este gira en un sentido. Entonces, en este caso, si nosotros lo vemos desde un plano más normal, está girando en sentido antihorario. Pero lo importante es que nosotros entendamos que cuando mis átomos están girando en un sentido que es paralelo a este momento eléctrico, se dice que tienen una alineación directa paralela. Y en dado caso de que si mi momento eléctrico está en una dirección y mi momento magnético se encuentra en otro, lo que le da obviamente un giro en sentido horario en este caso, ahí hablamos de que la alineación de ese momento magnético está de manera antiparalela, ¿vale? Entonces, en este caso, esto es súper importante para fines prácticos de la resonancia magnética. Y entonces aquí es entender que directamente el sentido en el que están girando estos núcleos de los átomos, en el sentido en que se realiza este spin de los núcleos de los átomos, es el que me permite describir directamente en dónde se encuentra este vector del momento magnético. ¿Vale? Les recuerdo que si tienen alguna duda en particular, pueden levantar la mano directamente en Teams o abrir el micrófono, interrumpirme y les cedo la palabra, muchachos. ¿Vale? Entonces, este era el último que habíamos visto hasta la clase pasada. Pues ahora vamos a tratar de entender cómo es que este fenómeno en particular yo lo puedo explotar directamente para la reconstrucción de una imagen en resonancia magnética. Entonces, en términos de este momento magnético, que va a ser el clave para la parte de la resonancia magnética, como su nombre lo indica, debemos de tener bien claro que cuando la suma de los protones y los neutrones que conforman ese núcleo de los átomos es par, entonces los espines totalmente se anulan. Y entonces, en este caso, este núcleo no está girando. Por lo tanto, los elementos que nosotros vamos a poder visualizar directamente en imágenes de resonancia magnética son aquellos que tienen un momento magnético global que es diferente de cero, lo que significa que debemos de tener un número impar de protones y neutrones directamente en el átomo. Esto lo podemos saber directamente porque en la tabla periódica ya sabemos que existe el número atómico, que es el número de protones y neutrones que existe directamente en el núcleo de un elemento. Y entonces en este caso podemos entender que cuando vemos ese número atómico de los elementos y si tiene un número impar, son elementos que usualmente vamos a poder observar directamente en un equipo de resonancia magnética. Elementos como el carbono, que tiene un número atómico de 13, el fósforo de 31, sodio 23, son algunos de los elementos que mejor podemos visualizar directamente en resonancia magnética. ¿Por qué hablamos particularmente de estos en específico? Porque son elementos que de manera natural existen dentro del cuerpo. ¿Vale? El famosísimo CHOMS, que seguramente estudiamos desde la secundaria probablemente, que es ese acrónimo para comprimir todos los elementos que existen de manera natural en la composición del cuerpo humano. Entonces, esos, los que tengan un número impar, son los que vamos a poder visualizar de mejor manera. Y tomando esto en consideración, pues debemos de considerar que en esa parte del acrónimo de CHOMS está una H que corresponde con el hidrógeno, que tiene un número atómico de 1. Y este en específico es el núcleo más simple que nosotros nos podemos encontrar en todos los elementos de la tabla periódica, pues solamente está compuesto de un solo protón. Y es importante recalcar que el hidrógeno lo vamos a encontrar de manera abundante dentro del cuerpo humano. Por lo tanto, es el que en particular es muy utilizado y él es el estándar de oro para producir imágenes de resonancia magnética. ¿Qué significa esto? Que todos aquellos elementos dentro del cuerpo humano que tengan hidrógeno, yo los voy a poder visualizar adecuadamente utilizando la resonancia magnética. De ahí que yo piense directamente que todas las estructuras blandas, todas las consideraciones que tengan que ver con cosas que están formadas de alguna manera molecular por hidrógeno, yo lo voy a poder visualizar. Y sabemos que el hidrógeno existe en muchas formas dentro del cuerpo humano, en términos de a lo mejor de líquidos o agua, o en términos de grasas, o en términos de algunas otras cosas, siempre existe algún grupo hidroxilo o un hidrógeno involucrado en esa composición molecular que me permitirá
obtener los diferentes contrastes de las estructuras blandas dentro de las imágenes de resonancia. Entonces, esa es la razón principal por la cual nosotros no vamos a poder estar visualizando mucho aquellas estructuras que sean muy densas o que no tengan hidrógeno en su composición molecular. ¿Sale? Entonces, aquí lo que queremos recordar de momento es que vamos a poder visualizar solo aquellos elementos que tengan un número atómico impar y particularmente lo tradicional en imágenes de resonancias, lo que estamos viendo en las imágenes son átomos de hidrógeno que están siendo excitados. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Perfecto. Entonces, regresando a esta parte de mi momento magnético y que tengo una posición paralela y antiparalela, es importante destacar que estas dos posiciones tienen niveles distintos de energía. Todos los átomos que están posicionados de manera paralela, momento magnético, momento eléctrico, es más común que los encontremos pues que se requiere menos energía para colocar al protón girando en esa dirección o haciendo un movimiento de spin en esa dirección antihoraria. Sin embargo, cuando nosotros nos encontramos protones que se encuentran en posición antiparalela, pues entonces nosotros podemos generar una excitación para poder enviarlos hacia una posición paralela o viceversa, ir de lo paralelo a lo antiparalelo. Entonces, como entre ambas posiciones existe esta diferencia de energía, esta es la que nosotros vamos a tratar de explotar en las imágenes de resonancia. ¿Por qué? Porque si yo trato de generar, aplico energía a un elemento en un sistema, este siempre va a tratar de regresar al equilibrio. Por lo tanto, la energía con la que yo excito en algún momento tiene que regresar para poder otra vez regresar al punto de equilibrio directamente de ese elemento, y entonces el regresar al equilibrio implica que va a haber una liberación de energía, y esa liberación de energía es la que yo quiero estar captando en las imágenes de resonancia. Para poder hacer eso, entonces ahora tengo que hablar de otro concepto, que es el concepto resonancia como tal. ¿Alguien sabe qué es este concepto? ¿Lo han escuchado antes? Cuando hablan a lo mejor en música, que es en ese tono, esa música me está resonando, ¿qué significa? Pues se refiere a ondas, ¿no? ¿Y qué implica en particular? ¿Adelante, Fabián? Que tienen cierta frecuencia. ¿Y qué hacen esos sistemas que tienen cierta frecuencia? Cuando ustedes dicen así, esa música me resuena, significa como que esa música en particular les transmite algo. Entonces, aquí es ese concepto directo que nosotros vamos a estar hablando. La definición de resonancia es que es la transferencia de energía entre dos sistemas que están oscilando a la misma frecuencia, ¿vale? Estos sistemas no se tocan, estos sistemas solamente están conectados a través de estas señales que manejan una cierta frecuencia en específico, y por el simple hecho de que estos sistemas pueden captar esa misma frecuencia, entonces puede existir una transferencia de energía. Entonces, en este caso, nosotros debemos de tener bien presente que particularmente para las aplicaciones de imagenología por resonancia magnética, vamos a estar hablando de ondas de radiofrecuencia que se mueven en el rango de 1 a 100 MHz. ¿Vale? Entonces, esto significa directamente que yo voy a poder encontrar un amplio rango de frecuencias con las cuales yo voy a elegir una si, por ejemplo, quiero hacer resonar cosas que tengan átomos de hidrógeno. Yo puedo tener una frecuencia distinta para cosas que tengan un átomo de carbono, o un átomo de sodio, o un átomo de fósforo. Y entonces por eso tengo diferentes rangos de frecuencias con las cuales yo puedo hacer esta parte de la resonancia. Hay que tomar en consideración un dato importante. A pesar de que tenemos este rango de frecuencias bastante amplio, nosotros debemos de entender que mientras mayor sea la longitud de onda, que significa que tenemos una frecuencia más corta,
voy a tener menos transferencia de energía. Mientras más corta sea esa longitud de onda, significa que yo tengo una mayor frecuencia y entonces voy a tener una mayor energía que yo puedo transmitir directamente al sistema. Y eso es importante que nosotros lo entendamos porque vamos a tener un juego específico entre cuál es el valor de frecuencia adecuado para hacer resonar un elemento en particular, dependiendo de una fuerza de campo magnético. ¿Vale? Entonces aquí no se olviden de eso. Para poder hacer resonar algo, tienen que compartir dos sistemas la misma frecuencia. ¿Ok? Entonces, la emisión de estas ondas de radiofrecuencia usualmente se hace a través de una bobina, donde aquí es que se aplican las oscilaciones mediante circuitos eléctricos, básicamente que yo tengo un cambio directamente en la corriente que estoy administrando y esta varía a lo largo del tiempo. Entonces, la recepción de estas ondas de radiofrecuencia, o sea, el principio de radiofrecuencia, ya saben, como los radios o los celulares, o como ustedes consideren, siempre hay un emisor y un receptor. Y en ese sentido, casi siempre se manejan antenas. Y las antenas no es otra cosa más que una bobina que va a permitir tener esa comunicación de radiofrecuencia entre dos elementos, a pesar de que no se estén tocando o no haya cables en medio, sino que simplemente por la transmisión de estas ondas de radiofrecuencia, yo voy a poder tener directamente esta transferencia de energía. Entonces, en resonancia magnética no cambia la cosa. Vamos a tener presente una antena receptora y una antena emisora. ¿Vale? Y vamos a ver un poquito más adelante con la instrumentación a qué nos referimos con ambas partes. Pero los mismos principios de radiofrecuencia, algo que emite, algo que recibe y que yo puedo mandar ondas de radiofrecuencia entre ellas para transferir energía, se va a mantener sin mayores problemas. Entonces, en resonancia magnética, casi siempre que se hace un estudio y que se quiere concentrar la información directamente en una región anatómica, implica que se tenga que colocar una antena receptora en alguna región del cuerpo humano. Entonces, en este caso es muy común que nos encontremos este tipo de antenas, que es como una pequeña jaula en donde por dentro va directamente la cabeza de la persona, el cráneo de la persona, y esto me va a ayudar a concentrar esta antena y que sus ondas de radiofrecuencia que estemos mandando las podamos captar directamente en esta región en particular. Si lo que se quiere hacer es una resonancia de tórax o de abdomen o de alguna otra región en específico, se va a tener que colocar otro tipo de antena distinta, como puede ser esta que es de abdomen. O podemos encontrarnos a lo mejor una antena que se concentre directamente en alguna articulación, como una rodilla, como un codo, porque se quiere evaluar una lesión directamente ahí. Entonces es súper importante entender que vamos a necesitar siempre de esta antena receptora y más adelante vamos a ver quién es el emisor. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿Todo claro? Todo claro. Perfecto. Entonces, ahora, para recibir una señal proveniente del cuerpo humano, por ejemplo del cerebro, es necesario que ésta pueda reaccionar a estas ondas de radiofrecuencia, que ya dijimos, razón por la cual nos vamos a poner una antena alrededor. Entonces, en este caso, esto sucede cuando yo primero al cuerpo humano lo meto adentro de un campo magnético y esto me permite que se orienten los espines, ¿sale? Entonces, aquí es paso 1 de lo que habíamos visto de este momento eléctrico y este momento magnético. Yo tengo que generar un campo magnético externo y cuando yo ingreso una estructura anatómica dentro de este campo magnético, si la frecuencia de resonancia de ese campo magnético es la adecuada, yo puedo hacer que unos ciertos átomos se orienten y comiencen a girar. ¿Sale? Entonces, esta estimulación de radiofrecuencia que me permite solamente hacer esta alineación de los espines depende de la frecuencia para cada estructura dentro del cuerpo y de la intensidad del campo magnético. ¿Sale? Y en este caso vamos a ver un ejemplo muy sencillo. En el cerebro vamos a encontrarnos estructuras que reaccionan directamente a espines no nulos, que significa que tenemos números atómicos impares. Y en el cerebro nos podemos encontrar elementos como el hidrógeno, el fósforo y el sodio en grandes cantidades. ¿Sale?
Entonces, en este caso, cada uno de estos núcleos de los diferentes elementos que hablamos resuena a una frecuencia determinada. Y entonces, en este caso, el valor de la frecuencia varía directamente con el valor de intensidad de campo magnético. ¿Sale? ¿Qué significa esto? Que digamos que yo me quedo con mi tradicional átomo de hidrógeno. Yo lo que quiero ver son esos átomos de hidrógeno que yo voy a estar excitando, pero tengo un campo magnético de 0.5 teslas. Entonces, ya hay algunas fórmulas que vamos a ver ahorita más adelante que me dicen que si yo tengo una fuerza de campo magnético de 0.5 teslas, si yo quiero hacer resonar o que se pongan a girar esos espines de los átomos de hidrógeno, el valor de frecuencia debe de ser de 22.2 MHz, así, con precisión. Si por alguna razón el equipo de resonancia es capaz de generar un campo magnético más fuerte, digamos un Tesla, entonces el valor de la frecuencia de resonancia tiene que cambiar y ahora tiene que resonar solamente a una frecuencia de 42.5 MHz. Si me voy con un campo magnético más fuerte todavía, 1.5 teslas, entonces este valor también va a cambiar, ¿sale? Y si yo estoy pensando que, ok, tengo un campo magnético de 0.5 teslas y quiero hacer resonar átomos de fósforo, por ejemplo, voy a tener un valor que es totalmente distinto a estos 21.2 MHz. Si yo con 0.5 teslas quiero hacer resonar sodio, va a ser un valor diferente a estos 21.2 MHz y va a ser un valor diferente al que esté resonando directamente el fósforo, ¿sale? Por eso hablamos de que esos valores de resonancia son particulares para cada átomo de un elemento con núcleos con números atómicos impares. ¿Ok? ¿Dudas aquí? Profe, Sí. alinear los espines se refiere a que sean de manera paralela. ¿Paralela o antiparalela? Cuando nosotros veíamos esa imagen del momento eléctrico y el momento magnético, el momento eléctrico significa que yo genero un campo magnético externo, someto los átomos a un campo magnético y entonces, como reaccionan estos, es que estos átomos se van a poner a resonar, que significa que sus núcleos van a comenzar a girar o a hacer un movimiento de spin. Dependiendo en qué sentido giren, si en sentido horario o en sentido antihorario, pues va a hacer que se posicionen de forma paralela o antiparalela. A eso significa que nosotros pongamos a resonar algo. Simplemente que tenemos una interacción. ¿Va? Sí. Por ejemplo, ahorita nosotros, nuestros cuerpos en casa o donde estemos, en este momento que se supone que no estamos dentro de un campo magnético considerablemente fuerte, en ese momento nuestros átomos de hidrógeno adentro de nuestro cuerpo se encuentran girando para todos lados. No hay una alineación paralela o antiparalela. Independientemente de que estemos rodeados de un montón de cosas que tienen campos magnéticos como los celulares, las computadoras, algún radio que tengan en casa, cosas por el estilo. Las fuerzas de esos campos magnéticos no son tan fuertes como para poder generar una transmisión. Y aunque sean campos magnéticos muy fuertes, solamente vamos a poder interactuar con los elementos si nos ponemos a resonar a una frecuencia muy específica. Entonces, esta es la razón también por la cual frecuencias de radio son totalmente distintas o se encuentran en un rango distinto totalmente a lo que son las frecuencias de resonancia magnética. Las frecuencias con las que se habla por radio, de frecuencia modulada, de amplitud modulada, las frecuencias de transmisión de los celulares o de dispositivos médicos o de radio o de los aviones o lo que sean, todas tienen anchos de banda distintas para que no haya un traslape y una confusión directamente entre esta información. Entonces, estos rangos en específico son para que podamos hacer una resonancia, pero tenemos que asegurarnos de frecuencias bien específicas. ¿Vale? ¿Más dudas? Bueno, lo están asimilando, estoy suponiendo. Entonces, ahora sí, la frecuencia de resonancia es directamente proporcional al campo magnético, que es lo que nosotros estamos observando directamente con estos ejemplos que observamos aquí.
Para punto 5 es 21.2 en el hidrógeno, para 1 es 42.5, que es prácticamente el doble. Para 1.5, pues yo estoy sumándole de nuevo esta proporción de 21.2. Entonces eso nos habla como de que existe alguna regla matemática que nos permita determinar fácilmente cuál es este valor de frecuencia con la cual puedo hacer resonar un elemento a una cierta fuerza de campo magnético. Y eso sí es cierto. Entonces, una definición de resonancia es que la frecuencia de resonancia es directamente proporcional al campo magnético. Perdón, no una definición, una característica. Y entonces nosotros, para poder deducir esto y entenderlo un poco mejor, debemos de entender que un protón dentro de un campo magnético, que ahorita vamos a llamar B, tiene un momento magnético mu, como ya sabemos nosotros. Que este es el que va a hacer girar en una cierta dirección a los átomos de mis elementos que estoy tratando de observar. Y que entonces este movimiento giratorio, el spin, se conoce como movimiento de precesión. Entonces, un movimiento de precesión literalmente es que los átomos se pongan a girar. ¿Vale? Giran en un sentido, significa que están alineados en posición paralela. Giran en los otros sentidos, significa que giran en posición antiparalela. Cada átomo tiene un cierto radio giromagnético. Eso significa que conforme está esta forma estructural o cómo está conformados estructuralmente, es estos átomos de hidrógeno o de carbono o de sodio o de algún otro elemento con número impar, van a tener una cierta distribución. Y eso significa que si nosotros pintamos un eje vertical y transversal sobre el centro del átomo, este no gira sobre su propio eje, sino que sale un poquito fuera y hace un movimiento que tiene un cierto radio giromagnético. Déjenlo pinto más fácil aquí para que no tengamos tantos problemas. Si yo tengo, por ejemplo, este es el núcleo de un átomo en particular y yo le pinto un plano de ejes en específico. Si este girara sobre su propio eje, significaría que solamente girara en esta dirección. Pero da la casualidad de que lo que sucede en realidad es que sobre este eje que yo tengo definido, en realidad, cuando yo pongo a resonar a un elemento en particular, ese no gira exactamente en el centro, sino que tiene un cierto radio giromagnético, que es este valor, bueno, no se alcanza a ver, perdón, que aquí se supone que está representando con esta letra en específico. ¿Vale? No está exactamente en el centro, el elemento tiene un cierto giro a una distancia lejos del centro de la definición de donde se encontraba en equilibrio el núcleo. ¿Sale? Entonces, el hidrógeno tiene un cierto radio giromagnético, el sodio tiene otro radio giromagnético diferente, el potasio tiene diferente, el carbono tiene otro diferente. Eso es lo que nos va a ayudar a poder distinguir las diferencias entre si lo que está resonando es hidrógeno, es sodio, es potasio, es hidrógeno, sodio, fósforo, carbono, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Y entonces, todos estos ya están acomodados en posición paralela o antiparalela y entonces yo puedo estar aplicando un cierto nivel de energía para excitar a estos átomos. Y entonces, como ya dijimos, lo que va a suceder es que los que están en posición paralela tienen menos energía y entonces significa que si yo aplico una cierta energía, estos van a cambiar de dirección de manera más fácil que si los tuviera en posición antiparalela. Este cambio de energía básicamente permite que se cambie de un nivel a otro. Y entonces, si yo tenía un elemento que estaba procesando directamente en este primer nivel de energía y yo aplico una excitación, este elemento en específico se puede pasar a un segundo nivel de energía y cambia su orientación de antiparalelo, paralelo o viceversa. Pero existe directamente
esta transición entre niveles de energía de, por ejemplo, este átomo número 3, simplemente por la aplicación de este delta E, esta excitación de energía. ¿Está bien? Entonces, obviamente aquí tenemos una flecha en dos sentidos porque este elemento en particular, con este cierto delta E, yo lo puedo excitar, cambia de nivel de energía, cambia su orientación y cuando quito la excitación, tiene que regresar de nuevo a su estado original. Y en ese momento es en donde la energía que apliqué se debe de restituir y yo debo de buscar captar esta energía para poder ocuparla para la recuperación de la imagen. ¿Ven? Entonces, como ya dijimos, este cambio de energía también va a ser característico de cada núcleo y cambia de acuerdo con la intensidad de campo magnético. Entonces, nosotros podemos tener definidas directamente esta fórmula por aquí, que este cambio de energía es característico del radio giromagnético del elemento por la fuerza del campo magnético y que entonces en este caso esto me permite definir una cierta constante dividida entre 2pi. ¿Por qué 2pi? Porque estamos hablando de cosas que están moviéndose en un radio, en una circunferencia. Y esa es una forma de poder definir cómo mido ese cambio de energía. Sin embargo, también, hablando de cuestiones un poquito más de física de elementos, física de átomos, Bohr demostró que la diferencia de energía entre dos niveles es igual a la frecuencia de resonancia multiplicada por la constante de Planck. Esto que tenemos aquí. Y entonces, en este caso, yo puedo hacer una igualdad de estas dos ecuaciones. En ambas está considerada la constante de Planck. En uno tengo la frecuencia de resonancia y en otro tengo la intensidad del campo magnético. Y yo tengo directamente esta igualación. Las h's se eliminan en ambos lados de la ecuación y me queda lo que se conoce como la ecuación del Larmor. Entonces, la ecuación del Larmor es una ecuación que me permite determinar cuál es el valor de frecuencia que me permite hacer un elemento resonar a una frecuencia, a una fuerza de campo magnético específica. Entonces, esta ecuación del Larmor la podemos ver tanto en un modelo cuántico como en un modelo clásico. Y a grandes rasgos, o sea, lo único que está cambiando es si yo lo veo en radianes o si lo veo en términos de grados, como si fuera 2pi. En este caso en específico, lo único que yo tengo que recordar directamente es que esta ecuación del Larmor, no importa si sea un modelo cuántico o un modelo clásico, me está diciendo que la frecuencia de resonancia es directamente proporcional al campo magnético. Esta aseveración se ve mucho más fácil en esta ecuación del Larmor del modelo clásico. La frecuencia de resonancia es directamente proporcional a la fuerza del campo magnético que yo aplico a cada elemento. En este caso es exactamente lo mismo, solo que está metido aquí el 2pi, que a veces puede hacerles un poco de ruido, pero es exactamente la misma aseveración. Por eso hablamos directamente, y con esta ecuación del Larmor yo puedo saber, si yo tengo un elemento característico que tiene un radio giromagnético específico como el hidrógeno y una fuerza de campo de 0.5 teslas, ese 0.5 teslas multiplicado por la constante de Planck es lo que me da este 21.2 MHz que vimos hace rato. Si yo a esta misma constante de Planck tengo, y que este mismo radio giromagnético del hidrógeno lo multiplico por un tesla, eso me va a dar el resultado directamente de esos 42.5 MHz. Si yo tengo un 1.5 tesla, es el mismo radio giromagnético y entonces esto me permite saber cuál es el valor de frecuencia de resonancia. Y lo mismo va a pasar si yo tengo, si lo que quiero resonar son, por ejemplo, átomos de carbono. El carbono tiene un radio giromagnético específico y entonces solamente tengo que saber con qué fuerza de campo magnético tengo disponible para excitar y entonces eso me determina mi frecuencia de resonancia. ¿Vale? Por eso es una fórmula muy sencilla, muy importante, que me permite definir directamente qué átomo yo quiero estar observando en la imagen de resonancia y qué parámetros requiero para poder hacer eso. Frecuencia de resonancia y fuerza de campo magnético. ¿Vale? ¿Dudas aquí? ¿No? ¿Nada? Bueno. Entonces,
La energía absorbida por estos protones para pasar de un estado fundamental de baja energía E1 a uno de alta energía E2 debe regresarse directamente para que este sistema obviamente vuelva al equilibrio. Entonces, en este caso, esta energía con la que yo estoy excitando, en el momento en el que se restituye, parte de esto se va a disipar como calor. Es decir, parte de esta energía yo lo voy a estar perdiendo y yo lo voy a estar perdiendo, no me es útil para la imagen y esta pérdida es directamente en calor. Y la mayor cantidad de la energía se va a disipar como calor. Pero existe aproximadamente un 20% de esa energía que va a restituirse en forma de una onda de radiofrecuencia de la misma frecuencia que la onda original con la que yo excité. Y entonces, utilizando el principio de radiofrecuencia, yo puedo ocupar esta misma energía para poder ahora mi antena emisora ocuparla como receptor y obtener información de una señal senoidal amortiguada, pero que tiene la misma frecuencia de resonancia. Y como ya definimos directamente en el fenómeno de resonancia, si tienen las mismas frecuencias, puede haber un intercambio de energía, y este cambio de energía yo lo puedo captar. Entonces, esta señal senoidal semiamortiguada es lo que me regresa a mi sistema después de que yo excité, quito la excitación e intenta regresar al equilibrio. Entonces, en ese sentido, es aquí donde yo tengo que tomar información útil para la reconstrucción de la imagen de resonancia. ¿Vale? No trabajamos directamente con esta señal senoidal, sino que hablamos particularmente de esta envolvente de la señal senoidal semiamortiguada que tiene una caída libre. Entonces, en este caso, debemos de entender que esa señal amortiguada tiene tres parámetros principales: su frecuencia, que debe de ser igual a la frecuencia de resonancia; la amplitud inicial, que significa el valor que tiene esta señal de radiofrecuencia cuando yo hago la excitación de la energía, cuando yo aplico la energía con la que estoy excitando, y en el momento que quito esto, obviamente tiende al equilibrio. Tiene un cierto periodo de transición desde que excité, quito la excitación y regresa al equilibrio. Entonces, esta pendiente se conoce como una curva de decaimiento libre o Free Inductive Decay FIT. Y entonces, esta curva FIT es característica para cada elemento que nosotros tengamos dentro del cuerpo. Y ahora lo único que corresponde es que yo elija un pulso en particular o un instante de tiempo dentro de esta curva FIT en donde yo agarre información para poder obtener cosas que me sean útiles para la imagen. ¿Vale? Y entonces, resumiendo en todo este caso, vamos a ver que después de una excitación de los núcleos por una onda de radiofrecuencia característica, es posible recoger una señal caracterizada por esta curva. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Nada? Esto es lo menos denso posible que podemos hacer la teoría del principio de funcionamiento de la resonancia, muchachos. ¿Alguna duda? ¿Todo súper claro? Bueno. Vamos a explicar ahora toda esta teoría medio rara, con bolitas y palitos, para que sea mucho más sencillo, por lo menos entender de una señal en específico, y luego lo vamos complicando cada vez más para una imagen volumétrica. ¿Ok? Entonces, para la obtención de una señal, y hago énfasis directamente en una señal, no estamos hablando ahorita de la imagen, sino de una sola señal, obtener información de esa señal de radiofrecuencia de la curva FIT que hablamos en la diapositiva anterior, yo tengo que seguir unos ciertos pasos en específico. Entonces pensemos que estamos en un estado de equilibrio, estado cero, que significa que el cuerpo humano no está sometido a ningún campo magnético externo. ¿Vale? En ese momento en específico, si nosotros definimos directamente estas pequeñas bolitos azules como átomos de hidrógeno, y este vector o esta flechita que nosotros observamos
es el vector del momento magnético, pues entonces en el equilibrio yo puedo observar que todos los átomos están girando por todos lados. No hay un orden en particular y por todo ese desorden en específico, en realidad, fuera de un campo magnético, mis átomos de hidrógeno totales tienen un momento magnético igual con cero, que significa que si yo no tengo un campo magnético, yo no puedo obtener ninguna señal. ¿Vale? ¿Hasta aquí todos tranquilos? 3, 5 segundos sin respuesta. Asumiré que no hay dudas Sí, o que lo siguen asumiendo. Perfecto. Entonces, momento magnético total igual con cero. Que aquí, con este pequeño ejemplito, momento magnético total significa hacer el cálculo del momento magnético tomando en consideración estos 8 átomos de hidrógeno. Ahora bien, vamos al paso 1. Aplicamos un campo magnético y este campo magnético es el que va a generar el resonador, el magneto grandototote, el toroide que vemos directamente en los equipos. Cuando yo aplico un campo magnético, porque si ustedes recuerdan, el del equipo es el que decimos que es a un Tesla, a 1.5 Teslas, a 3 Teslas, habla de la fuerza del campo magnético que yo aplico para poder hacer resonar los átomos de algún elemento. Entonces, en el momento en el que yo lo aplico, se define directamente los polos norte y sur, o negativo y positivo, de ese campo magnético que yo estoy aplicando, y en ese momento yo tengo una alineación del momento eléctrico con el momento magnético de cada átomo. Y como ya dijimos, habrá algunos, la mayoría, que se alineen de forma paralela, apuntando hacia arriba, si aquí va de menos a más. Entonces significa que aquí hay una flechita del momento eléctrico que va en esta dirección y entonces la mayoría está alineado en posición paralela, pero como también ya establecimos, habrá algunos cuantos, en este momento 2, que estén orientados de manera antiparalela. ¿Vale? Entonces, los protones, cuando yo los alineo de esta manera, es que comienzan a precesar alrededor de este campo magnético. Y entonces ya sabemos que tienen este movimiento giratorio con un cierto radio giromagnético, pero siempre alrededor de este campo magnético específico. ¿Vale? ¿Aquí alguna duda? Correcto. Entonces, como todos los núcleos de hidrógeno precesan siempre alrededor del campo magnético, pues yo puedo definir un sistema de referencia cartesiano en donde tenga un plano X y Y, un plano XY de magnetización transversal y un eje Z de magnetización longitudinal. Y entonces en este caso voy a definir un vector de imantación o magnetización que me permite definir componentes longitudinales y transversales, es decir, que ahora este plano en específico yo no lo voy a ver solamente como que está procesando respecto del campo magnético grandotote, sino que ahora yo voy a definir este plano cartesiano, que es XY, y este es mi plano transversal. Y el campo en dirección directamente del campo, este va a ser mi magnetización longitudinal. ¿Vale? Y por convención, para facilitar un poquito más las cosas, sobre este nuevo eje coordenado que acabo de definir, yo voy a acumular todos los núcleos utilizando también la información del radio giromagnético. Entonces, en este caso, aquí yo puedo observar directamente que si yo defino sobre ese eje longitudinal transversal un origen y sobre ellos pongo el inicio del vector de magnetización o ese momento magnético de cada átomo, estos se encuentran un poco separados del origen y esto es lo que me define directamente el radio giromagnético de ese elemento en particular. Y lo hago tanto para los que están alineados de posición paralela como los que están alineados de posición antiparalela. ¿Vale? Y ahora es posible calcular un momento magnético total para todos estos sobre el eje longitudinal.
Y entonces, en este caso, para estos ejemplos de 8 átomos de hidrógeno que yo tenía, pues yo puedo cancelar 2 que están en posición antiparalela con 2 paralelos y me quedan 4 que están en posición paralela, lo que me da un momento magnético total positivo sobre el eje longitudinal. ¿Sale? Entonces aquí yo voy a tener la representación de una magnitud que toma en consideración las contribuciones que quedaron sin cancelarse de estos átomos de hidrógeno en particular. ¿Va? ¿Dudas aquí? ¿No? Okay. Sin embargo, ahora nosotros debemos de tomar en consideración que no es posible obtener información útil para la imagen durante la magnetización longitudinal. ¿Sale? Entonces, la información yo la tengo que buscar en otro eje, que en este caso corresponderá directamente con el eje transversal de esta magnetización. Entonces, lo que me va a interesar a mí ahora es poder cambiar la orientación de este vector de magnetización total hacia el eje transversal. ¿Sale? ¿Cómo podemos hacer eso? Pues tenemos que aplicar un pulso de radiofrecuencia transversal al campo magnético. ¿Qué significa eso? Que entonces yo voy a buscar voy a aplicar un pulso de radiofrecuencia con la antena que yo estoy teniendo fuera, que va a estar a la misma frecuencia de resonancia con la cual yo estoy alineando y haciendo procesar estos elementos que se encuentran directamente aquí. Entonces, frecuencia del armón. Mi campo magnético grandototote, el del equipo, me está alineando los espines porque yo estoy metiendo a mi cuerpo dentro de un campo magnético que resuena con una cierta frecuencia. Y ahora yo puedo mandar un pulso de radiofrecuencia a la misma frecuencia para poder interactuar directamente con estos átomos y a generar una excitación. ¿Sale? Entonces, este pulso de radiofrecuencia vamos a poder utilizarlo como una excitación que me va a permitir modificar la orientación de este momento magnético total, que ahorita como lo tenemos así, se encontraba acumulado en la parte longitudinal. Estaba positivo hacia aquí arriba. Entonces, en este caso, cuando yo aplico un pulso de radiofrecuencia, genero una cierta excitación. Y esa cierta excitación se compensa directamente en 2 partes en específico. Voy a primero generar un pulso de radiofrecuencia que esté desfasado 180 grados respecto de la señal de oscilación del campo magnético grandototote. Y este desfase de 180 grados lo que va a hacer es que va a tratar de balancear cómo es el comportamiento de todos estos elementos dentro del cuerpo y mantenerlo de manera balanceado en paralelo y antiparalelo. ¿Qué significa eso? El equipo de resonancia magnética, grandototote, el resonador, no es otra cosa más que una superbobina. Entonces aquí adentro yo tengo todos esos elementos y entonces aquí yo estoy generando un campo magnético con una cierta frecuencia por todos lugares. En este caso vamos a asumir el valor que teníamos acá, que me parece que era para un Tesla 42.5. Entonces esta frecuencia de resonancia es igual a 42.5 MHz. Y obviamente esta frecuencia de resonancia me va a generar una cierta alineación. Yo tenía aquí
unos ciertos elementos, abajo tenía 2 y arriba tenía un montón. Cuando a mí me dicen que yo aplico un impulso con un desfase de 180 grados, a pesar de que lo esté aplicando aquí, en realidad puede ser en cualquier orientación, ¿no? Para que no se me confunda. Entonces yo por acá tengo una antena o un transmisor de radiofrecuencia que va a mandar una señal a la misma frecuencia, pero que esta señal va a estar desfasada en 180 grados respecto de la que yo tenía originalmente. ¿Va? En términos generales, lo que significa eso es que de la posición original que yo tenía, mis momentos magnéticos de cada elemento, voy a tratar de balancear al aplicar yo esta excitación y entonces algunos de los que se encontraban acá arriba sobre el eje longitudinal van a girar 180 grados. Y por eso aquí, ahora de los 6 que tenía arriba, ahora 2 se pasaron acá abajo y tuvieron un movimiento de 180 grados sobre este eje en específico. ¿Vale? Y una vez que ya hice ese impulso de 180 grados, yo puedo mandar todavía otro impulso que esté desfasado 90 grados y entonces eso va a acumular a todos mis átomos en estas dos cuadrantes directamente sobre este plano longitudinal transversal que yo ya definí. Es decir, que compactaron información en puntos muy específicos. No los tenía todos distribuidos de manera homogénea, solamente divididos en arriba y abajo, sino que ahora los tengo acumulados arriba, abajo, derecha y derecha. ¿Vale? ¿Hasta ahí alguna duda? Entonces, esto yo lo hago siempre con el mismo elemento que excita. La única diferencia es que tiene un cierto desfase. Y este debería estar aquí. ¿Vale? ¿Dudas aquí? ¿Son necesarios los dos impulsos, profesor? Sí. Cuando nosotros estamos en 180 grados y que tengo este equilibrio arriba y abajo, ¿cuál es el momento magnético total? Entonces va a ser 0 ahí. Ahí va a ser 0. Y cuando yo agrego el de 90 grados, ¿cuál va a ser el momento magnético? 0 también, ¿no? No, porque ahora yo no lo voy a estar considerando sobre el eje longitudinal, sino que va a encontrarse sobre el eje transversal, que era lo que yo quería. Ah, ok. ¿Va? Sí, gracias. Entonces, en este momento, ahora yo puedo pensar en que ya excité, ya tengo estos dos impulsos 180, 90 grados, ya tengo todos los elementos bien compactos, bien acumulados y tengo esta interpretación del momento magnético, pero sobre el eje transversal. Entonces, en este caso, ahora yo puedo tener esta pequeña representación. Tomando en consideración esto, ahora yo no me fijo particularmente sobre el eje longitudinal, que a mí no me interesa en este momento. Ah, perdón. Sí, gracias. Gracias, se me olvida de repente, muchachos. Y entonces ahora yo puedo estar observando directamente que tengo un momento magnético total, pero está ubicado en el eje transversal. Sin embargo, ahí todavía debemos tomar en consideración que a pesar de estos impulsos que yo hice de 180 y 90 grados de excitación, estos átomos siguen precesando. Y entonces en este caso, lo que yo me voy a encontrar es que esta acumulación directa de átomos en posición paralela y antiparalela, alineados todos en cuadrantes, tanto arriba como abajo, van a estar precesando todo en conjunto. Y entonces esto va a permitir que ese momento magnético total
si yo lo veo representado directamente como esta flecha en verde, va a estar girando sobre el eje transversal todo el tiempo. ¿Vale? Entonces, ahí nosotros vamos a mantener directamente esa excitación y obviamente estos van a estar todavía procesando a la misma frecuencia de resonancia que tenían de manera inicial. Y entonces, en este caso, es lo bonito del asunto, porque para poder recuperar la señal, aplicamos los principios de radiofrecuencia, que significa que una corriente a través de una bobina produce un campo magnético, que básicamente es esto de aquí. Yo a esta superbobina grandototota de mi resonador, yo le pongo energía, yo le pongo corriente y esto genera un campo magnético. Y entonces esta es la razón por la cual yo puedo alinear directamente los espines. Pero da la casualidad de que en el sentido contrario, el principio de radiofrecuencia me dice que también puedo interactuar. Si yo a un campo magnético lo pongo adentro de una bobina, esta va a producir una corriente. Y da la casualidad que yo aquí tengo una bobina. Y si yo tengo ese momento magnético girando a la misma frecuencia de resonancia adentro de la bobina grandototota, esto me va a generar una corriente que yo voy a poder medir. Y entonces, en este caso, aquí se produce una corriente alterna que es medible directamente por la antena con la cual yo hice también la excitación. Entonces, no nos confundamos un poco, a lo mejor esto puede ser algo extraño. En diapositivas anteriores, cuando yo hablaba directamente de la excitación, 180, 90 grados, estoy pensando directamente que este pulso de radiofrecuencia es de la antena hacia el cuerpo. Yo estoy excitando. En el momento en el que yo estoy teniendo este momento magnético sobre el eje transversal y todo está procesando al mismo tiempo, entonces en este caso, ahora esta corriente alterna que yo recibo está en dirección contraria. Esta se está generando, del cuerpo hacia la antena con la cual yo hice la primera excitación. Y esta es la corriente que yo voy a estar midiendo. Que en este caso, esta es la curva Field de la que hablábamos al final en la parte de la teoría. ¿Vale? Esta corriente alterna se produce por el movimiento de precesión de los protones adentro del resonador, que es una bobina grandototota. ¿Vale? Y luego sucede un periodo de relajación, que es la última fase, en donde obviamente estamos pensando que los protones tienen que regresar a la posición de equilibrio que tenían solamente cuando yo apliqué el campo magnético principal, no cuando hice la excitación del pulso de radiofrecuencia. Como yo hice una excitación en 2 etapas, 180 grados, 90 grados, también voy a tener una relajación en 2 etapas. Voy a tener una relajación T2 o relajación spin-spin o relajación transversal, que significa que el pulso de 90 grados se deshace y entonces los elementos se vuelven a acomodar 4 arriba y 4 abajo. En esta relajación en específico, un segundito muchachos, por favor. Perdón muchachos, una disculpa, esas cosas raras que pasan durante la clase. Entonces, estábamos con que la relajación sucede en 2 etapas. Primero va a suceder esta relajación T2 o spin-spin o transversal. Y aquí lo que sucede es que directamente los spines se repelen
en el mismo nivel de energía, es decir, los que están en el nivel 1 o paralelo y en el nivel 2 o antiparalelo, se repelen entre ellos y comienza la etapa de la atenuación de la señal de radiofrecuencia útil para la reconstrucción y no tenemos otra transferencia de energía. Entonces, eso significa que mientras yo mantenga la excitación, tengo todos los átomos acumulados en esa posición y eso me genera un momento magnético total relativamente grande, que es correspondiente con el punto inicial o el punto de mayor amplitud de esa curva phi que hablábamos hace rato. Me lo pinté muy bonito, muchachos, pero más o menos así. Entonces, en este caso en específico, en el momento en el que yo quito la excitación, comienza este proceso de relajación. Y entonces eso significa que poco a poco estos átomos se empiezan a separar en el mismo nivel de energía, que es lo que me habla directamente de que esta curva phi comienza a perder amplitud. En el momento en el que yo llego aquí, donde esta amplitud es 0, significa que yo ya acabé mi relajación T2, es decir, que todos están separados y ahí yo ya no tengo ninguna señal útil para la imagen. ¿Va? Y luego entonces va a suceder una relajación T1 o relajación spin-lattice o relajación longitudinal, que significa que estos átomos que originalmente estaban en posición paralela y que con la excitación se fueron a antiparalelo, regresan a su estado original. Y en este momento en específico, sí vamos a tener una liberación de calor o una transferencia de energía en forma de calor. Entonces, en este caso, simplemente esta liberación de calor es porque regresan los espines de un nivel de alta energía a un nivel de baja energía. ¿Sale? ¿Dudas aquí? ¿Todo súper claro? Entonces, en este caso es importante recalcar que en T2 sucede una pérdida de energía, que es esa curva phi, y en T1 sucede una liberación de energía, que es K. Si a alguno de ustedes les han hecho una resonancia magnética, no les pasa nada, escuchan un montón de ruidazo y van a empezar a sentir mucho calor. Y este calor es simplemente por el hecho de que estamos generando siempre estas excitaciones a nivel del cuerpo y que nosotros podemos tener esta transferencia de energía. Permítanme un segundo, muchachos, de nuevo, por favor. Bueno.
Ya, muchachos, perdón. Entonces, gajes de coordinador, pero bueno. Entonces, resumiendo un poquito esta parte en específico, siempre tenemos que recordar que esa pérdida de energía de la curva FIT la vamos a ver siempre en relajación T2 y esa liberación de energía sucede en T1. ¿Vale? Entonces, ¿alguien tiene alguna duda en particular? Sí, bueno, antes había mencionado acerca de que en algún punto los spines se cancelaban entre ellos, pero ya después pasaban las desviaciones de 180 y 90, y ahí ya no sucede, o debe de suceder eso para que no exista esa cancelación. No, eso es particularmente, o sea, si tú observas aquí, vamos a regresarnos al punto en particular donde hablábamos de eso para que no haya dudas aquí. Si tú observas este impulso de 180 grados, por donde lo veamos, ya sea sobre el eje longitudinal o sobre el eje transversal, su momento magnético total es de 0. Por eso hicimos este ejemplo particularmente con 8 átomos, para que fuera más fácil de balancear y no tuviéramos tanto problema. Entonces, independientemente si se encuentran alineados solamente arriba y abajo, y que estos estén algunos en diferentes cuadrantes, aquí la suma del momento magnético total es de 0. Cuando hacemos el impulso de 90 grados, nosotros podemos hacer de nuevo ese cálculo del momento magnético total y pensar directamente sobre qué eje a mí me importa observarlo. Si, así como están ahorita, si yo lo veo sobre el eje longitudinal, el momento magnético total sigue siendo de 0. Pero si yo lo veo sobre el eje transversal, ahí yo voy a tener esa contribución que estamos ocupando directamente para la reconstrucción de la imagen, que corresponde con esta flecha que está girando sobre el eje transversal. ¿Vale? Y habíamos comentado también en algún momento, no me acuerdo si era en esta diapositiva o en la anterior, bueno, no importa, que nosotros no podemos obtener información directamente sobre el eje longitudinal. No podemos obtener información sobre el eje longitudinal porque sobre el eje longitudinal nosotros tenemos el campo magnético generado por la bobina grandototota. Entonces, en este caso aquí nosotros, si quisiéramos tomar información directamente sobre este eje, tendríamos una complicación porque se confundiría la información que nosotros manejamos directamente por esta corriente que pudiéramos generar. Entonces, si nosotros buscamos que gire este movimiento de momento magnético total sobre el eje longitudinal, obtendríamos una corriente, pero tendríamos una confusión importante por la orientación que tiene este campo magnético grandotote de afuera. Entonces, la razón por la que nosotros lo llevamos al eje transversal es para que no haya una confusión. Y entonces, en este caso, sea fácilmente distinguible las cosas relacionadas con el campo magnético y las cosas relacionadas con la excitación, y que yo puedo recuperar como información de la imagen. ¿Va? A lo mejor ahí no fui tan claro al inicio, pero es la razón principal por la que sobre el eje longitudinal no podemos obtener información sobre la imagen. ¿Va? Entonces, a fuerzas queremos llevar que ese momento magnético total se vaya al eje transversal. Y entonces ahí sí, como sucede este desfase a mí me va a permitir obtener la información útil. Pero incluso estando aquí, en la parte inicial, yo podría tener una estimación del momento magnético sobre este eje en específico, pero no tiene mucha contribución porque estos dos están yendo y de todas maneras lo puedo calcular principalmente sobre el eje longitudinal. Pero ahí es simplemente una forma de observar directamente las cosas. Al inicio me conviene que esté concentrada la información en esta parte del eje longitudinal, pero para la información de la imagen, a fuerzas hay que llevar este momento magnético total al eje transversal. ¿Va? ¿Dudas?
¿Todo súper claro? Sí. ¿El movimiento de precesión iría sobre las flechas grises alrededor de esos ejes de cada uno? No, el momento de precesión es, digamos que ese ángulo que tienen estas flechas grises que observamos por aquí es debido a que yo trato de mantener siempre un punto de referencia respecto del origen del eje cartesiano que yo pinté. Pero ese es el que me define mi radio giromagnético de cada elemento. Si nosotros lo observamos por aquí, eje longitudinal, eje transversal, yo defino un elemento que cuando precesa, cuando gira, no se encuentra en el origen, sino que está un poco fuera. Pero yo quiero saber qué tan fuera está respecto del marco de referencia. Entonces, por eso, pinto esta flecha en gris que observamos en cada uno de ellos. Que a final de cuentas, este es el que me permite definir un radio giromagnético respecto de ese punto de referencia que yo dibujé en el plano transversal y longitudinal. Por eso lo vemos representado de esa manera, porque siempre quiero tener algo de referencia respecto del origen que yo planteé. Y no es necesario, o sea, puede estar aquí, pero que yo lo pinte desde acá, no me dice absolutamente nada. Lo que yo sé es que gira respecto del origen que yo planteo. El origen está definido en términos de otro color. Acuérdense que este es mu, pero este mu está en dependencia del campo, del momento eléctrico generado por el campo magnético. Este plano longitudinal y transversal es respecto de ese momento eléctrico que genera el campo magnético, y por eso aquí sobre la imagen tenemos siempre definido el norte y el sur, que me definen el momento eléctrico que está generando para hacer esta alineación. ¿Va? Pero no es que estos giren exactamente alrededor de esta flechita gris. Giran alrededor del campo eléctrico. Del momento eléctrico, perdón. Y ya era lo que me confundía. Entonces, cuando se pasa la excitación longitudinal, se toma como si estuvieran estando alrededor ahora de ese. ¿Correcto? Ok. ¿No dudas? Esto les tiene que quedar súper claro, muchachos, porque aquí, o sea, como dice este título de acá, aquí estamos hablando de la obtención de una señal. Y esa señal significa que estamos obteniendo un punto sobre una imagen volumétrica. Entonces ahora vamos a tratar de complicar un poco más las cosas para poder entender cómo reconstruyo toda la imagen, pero voy a seguir este mismo procedimiento. Estas mismas 4 fases se van a repetir para todos los elementos que existan adentro del cuerpo humano. ¿Va? Entonces, vamos a darle otros 5 o 10 minutitos a ver si alcanzamos a ver este otro concepto raro y ya luego lo retomaremos después. Entonces, me interesa que avancemos un poquito más, porque acuérdense que el viernes se expone el equipo de TAC y después vamos a tener lo de la parte del nivel la próxima semana. Entonces, si tendremos clases, van a ser de manera asíncrona, y entonces no quiero que tengamos aquí estas dudas existenciales de momento. Entonces, este mismo proceso de estar en equilibrio, meter en un campo magnético, excitar, quitar la excitación y esperar que regrese al equilibrio y en ese momento obtener la información útil, se repite para cualquier estructura que exista dentro del cuerpo. Y entonces nosotros debemos de entender que, como ya vimos al inicio, las imágenes de resonancia tienen muchísimo contraste en estructuras blandas y hay que entender el por qué. Entonces, en este caso, yo debo de tener bien claro que utilizando estos tiempos de relajación T1 y T2, es posible tener diferentes contrastes en las imágenes de resonancia magnética.
Entonces, en este caso, estas diferencias de tiempos de relajación, es decir, qué tan rápido regresa al equilibrio, tanto de manera transversal como de manera longitudinal, estos cambios de tiempos es diferente por las diferentes estructuras moleculares que tienen las cosas que existen dentro del cuerpo. Porque como nosotros sabemos, ya elegimos que lo que vamos a hacer resonar y con lo que queremos interactuar es átomos de hidrógeno. Pero los átomos de hidrógeno ya dijimos que me los puedo encontrar en cosas como grasa, que son elementos sólidos, o en cosas un poquito más laxas o libres, como líquido o agua. Y entonces en ese caso debemos de entender que, de nuevo, mis bolitas azules representan átomos de hidrógeno. Cuando yo los tengo dentro de elementos como grasa, va a tener la molécula de grasa una estructura muy particular. Y la molécula del agua tiene una estructura también distinta. Y entonces, por la forma estructural en la que están construidos estos elementos, bueno, estas moléculas de estas sustancias, va a tener diferentes tiempos de relajación T1 y T2. Es decir, en el agua es muy probable que los tiempos de relajación sean más rápidos que en los sólidos, porque tiene que jalarse todos los átomos de hidrógeno de la grasa al mismo tiempo, es más grande, versus el del agua, que es algo mucho más compacto. ¿Vale? ¿Dudas aquí? Y entonces, en este caso, aquí lo vamos a ver, que verdaderamente la grasa tiene tiempos de relajación más rápidas porque es todo estructurado, y el agua tiene tiempos de relajación más lento porque es más rebelde. Entonces, en este caso, ahora vamos a tratar de hacer los mismos pasos, pero tomando en consideración tanto moléculas de grasa como moléculas de agua. Entonces, en este caso, aquí nosotros debemos de definir lo que se conoce como tiempo de repetición, que es qué tan rápido se emiten o se repiten los pulsos de radiofrecuencia con los cuales yo excito, y también tiempos de eco. Caray, ya se nos... Permítanme un segundo, muchachos. Perdón, muchachos, vamos a tener que cortar el día de hoy por estos momentos. Entonces, yo les voy a tratar de grabar algunas clases para que en la semana manejemos esto de manera síncrona. Yo creo que les voy a grabar por lo menos una y luego tendremos una sesión de dudas para poder resolverlas y que no nos atrasemos tanto debido al nivel en particular. Sin embargo, la otra cosa importante que habíamos dicho que tenemos que revisar es decidir cuándo hacemos nuestro primer examen parcial, considerando que el viernes es la exposición de los compañeros que exponen tomografía. Entonces, ya a partir de que ellos exponen y que pediría que el viernes también nos compartan la presentación directamente ahí en la sección de archivos, ya podríamos tener directamente el primer parcial. Entonces, en el nivel lo tenemos lunes, miércoles y viernes de la próxima semana. El jueves no tenemos clase. Entonces, hay dos opciones, muchachos. O lo hacemos el viernes 24 de septiembre, o lo hacemos el viernes 1 de octubre, o lo hacemos el lunes 4 de octubre. Las diferencias principales va a ser directamente que un examen va a ser para poder resolverse en 1 hora, es decir, va a tener menos preguntas. El otro se va a poder resolver en máximo 2.
van a tener que estudiar lo mismo, es simplemente la duración y qué tantas preguntas vamos a tener en el examen. Entonces, aquí les pediría que levanten la mano quien lo quiere el viernes 1 de octubre, muchachos. Nadie, qué barbaridad. Levante la mano quien lo quiere el lunes 4 de octubre. ¿Y todos los demás no quieren hacer examen? Yo voté por el viernes, pero se me levantó para cuando dijo el lunes, profesor. Bueno. De todas maneras, hay mayoría directamente para el lunes. Entonces, democráticamente, pues hacemos el primer parcial el lunes 4 de octubre, muchachos. Y entonces, en este caso, pues ahí les estaré yo grabando una sesión directamente para que veamos en los días en que es el ENIVET de manera síncrona y nos organizaremos para que yo les defina un tiempo en donde podamos resolver dudas si las tienen respecto de lo que yo vea en la clase. ¿Vale? Entonces, pues en este caso sería todo por el día de hoy. Nos vemos el viernes para que en esa hora expongan sus compañeros sus 2 artículos de tomografía. ¿Alguna duda, muchachos? Ninguna, profe. ¿No? Bueno. Si no hay dudas, muchachos, entonces sería todo por el día de hoy. Muchas gracias y cualquier cosa estamos en contacto. Nos vemos el viernes. Hasta luego. Profe, las diapositivas las colocamos en general. ¿Mandé? La presentación de los artículos, las diapositivas. ¿Las subimos a alguna carpeta o ahí? No, en la sección de... Me parece que nosotros habíamos puesto... Sí, hay una carpeta para Hay presentaciones. una carpeta que se llama Presentaciones SIM 2021. Ahí la ponen, por favor. Ok, gracias. Pues nada, muchachos. Pues bueno, sería todo. Nos vemos, muchachos. Hasta luego. Gracias. Profesor, gracias.